Bueno, pues comenzamos con el primer podcast de Zona de Trabajo y tenemos a un invitado muy especial que se dedica al sector de la energía nuclear y actualmente está trabajando en Lyon. Él es Arnau y para mí es un privilegio tenerlo con nosotros. Bienvenido, Arnau. ¿Qué tal? Ya te estamos viendo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Alejandro. Bien. Es un orgullo, estoy muy contento de poder estar aquí con vosotros en este podcast. Y bueno, a contar un poco mi experiencia en un sector que no es muy habitual y mi trayectoria tampoco es muy habitual, pero yo encantado de compartirla. Genial. Claro, es que al final el tema de nuclear además ahora está muy en debate, ¿no? De todos, por el tema de que se están cerrando, de que si contamina, ahora los coches eléctricos, el tema de ecológico, ¿no? También con la energía sostenible y demás. Eh, ¿Tú cómo llegaste a dedicarte en el sector de la energía nuclear? Pues siempre que alguien me pone la pregunta, yo digo lo mismo. Yo llegué al sector nuclear por pura y simple casualidad. Mi formación de base es ingeniero eléctrico en la UPC de Barcelona. Después de la carrera estuve trabajando como un año en el sector eléctrico como delineante en AutoCAD y SolidWorks y en la puesta en marcha del edificio de emergencias del 112 de Tarragona. Estuve ahí y me salió la oportunidad de ir como operador de turbina, solo operador de turbina, nada que ver con la energía nuclear en sí, a ASCO, a la central nuclear de ASCO. El operador de turbina básicamente maneja la turbina de producción eléctrica, no tiene por qué saber ingeniería nuclear, no toca el reactor, solo toma el vapor que le viene al reactor y controla la turbina para hacer electricidad. Eso es más trabajo para un ingeniero eléctrico. Vale. Y justo al empezar el periodo de formación, mi jefe me dijo, mira Arnau, hay un hueco para la formación de operador de reactor y turbina. Eso te permitiría conocer y entrar en el sector nuclear propiamente dicho. Y yo, pues adelante, perfecto. Va a ser algo nuevo. La verdad no conocía nada de nuclear, pero me hizo una ilusión tremenda y de un lado fue un reto profesional grande que se me planteó, pero yo siempre he Claro. pensado que delante de más que un reto es una oportunidad que puede no repetirse y así que dije adelante y me metí en lo que es ingeniería nuclear pura y dura. Qué bueno. Y ASCO está en Tarragona, ¿no? La central nuclear de ASCO. Sí, está en la provincia de Tarragona, hay dos en la provincia de Tarragona, es Vandellós que está al lado del mar, hay Vandellós 1 que está cerrado, Vandellós 2 que está produciendo y hay Asco 1 y Asco 2 que están los dos produciendo. Son Vale. reactores de agua a presión tipo Westinghouse americanos. Y están en funcionamiento y tienen fecha límite con el tema este de la sostenibilidad y demás, o todavía no Se ha tienen fecha. Se ha discutido, los reactores originalmente estaban planteados para una vida útil de 40 años. Estos reactores se construyeron a la época de los 80, 70, 80, así que justo ahora se les terminaba la vida, pero y que el gobierno español les ha dado una prórroga y es algo muy común en toda Europa y en todo el mundo. Para haceros una idea, claro, porque habrá gente que se va a preguntar, pero eso es seguro, si no sé, si algo se ha planteado para 40 años, es seguro alargarlas. Solo decir que, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos está haciendo pruebas para alargarlas hasta 80 años. Lógicamente se pone a punto todos los sistemas del reactor, todos los sistemas de seguridad, hay actualizaciones, siempre están a la última. Realmente se puede modificar, se puede poner las últimas medidas de seguridad. Como decimos, se puede modificar todo menos la vasija del reactor, que es una pieza donde hay el combustible, que es así. No es difícil de cambiarla, pero se hacen inspecciones constantes, así que en todo momento se está seguro que es seguro y que la integridad estructural está garantizada. Vale, entonces, es decir, tienen fecha límite por tema de mantenimiento, ¿no? Por tema de longevidad de la propia central, ¿no? De los Sí, materiales, bueno, pero quizás aguanta más. lógicamente, perdón por interrumpirte, No, no, lógicamente, no. como todo elemento mecánico,
tiene su vida útil y al final habrá que cerrarlas porque lógicamente habrá envejecido. Es como un coche, no puedes le puedes dar mantenimiento y te va a durar más, pero llega un punto de que ya es todo lo que sería hasta antieconómico de utilizarlo. Claro. Pero del punto de vista técnico se puede, y es los test que está haciendo Estados Unidos hasta 80 años de momento. Vale. Claro, yo entiendo que si la energía nuclear no estuviera en el momento que está ahora digamos que están con temas de sostenibilidad y se está quitando la nuclear, sí que se actualizarían esos componentes, ¿no? Para alargarlo, pues, otros 40 años, 80 o lo que hagan falta, ¿no? Se están actualizando después de Fukushima, por ejemplo, que es algo de que seguro que vamos a hablar después, pues hubo test, por ejemplo, en toda Europa, hubo los test de estrés europeos y dentro de Europa España hizo sus test de estrés y se actualizó, muchos sistemas se actualizaron y se pusieron en marcha pues importantes actualizaciones de seguridad, así que no solo se puede actualizar, sino que se está actualizando en continuo. Vale. Técnicamente, bueno, técnicamente es eso. Otra cosa es la política, pero técnicamente, bueno. Vale. Entonces, es decir, tú recomendarías, o más que recomendar, ¿tú crees que alguien que pueda estudiar o le guste la energía nuclear puede estudiarlo a día de hoy? Es decir, tiene salida durante unos años, o cómo lo ves? A ver, aquí diría un sí con una pequeña estrellita. Sí, lógicamente sí, es un área muy interesante, tocas muchas cosas, tocas no solo reacciones nucleares, física nuclear, tocas termohidráulica, tocas todo el equipamiento de una central, circuitos hidráulicos, circuitos neumáticos, tocas química, tocas todo. Realmente se utilizan muchas cosas y aunque no seas experto tienes que tener conocimiento de un poco de todo. Así que eres como un poco, termina siendo una navaja suiza, especializado en algunos puntos, pero que más o menos te tiene que sonar un poco todo. Lo que es el NPSH de una bomba de agua, te tiene que sonar un poco la química del agua del primario, te tiene que sonar muchas cosas y eso personalmente te enriquece mucho después, te da como un abanico muy grande para resituarte o moverte dentro del ámbito profesional. Sé que es una carrera, sobre todo cuando te pones en ingeniería nuclear pura, es una carrera con una base matemática muy fuerte. Aunque se utilicen códigos de cálculo, tienes que tener la base y es algo de que personalmente yo nunca he sido bueno en matemáticas, al final se llega, pero se suda. Tiene ingeniero nuclear que suena como muy difícil, muy grande y un poco es verdad. Cuando, sobre todo en la formación, es demanda de uno, te pide que pongas horas. Vale la pena, pero te pedirá que pongas horas. No es como toda ingeniería, tiene una carga matemática fuerte. Y sí, lo bueno es que ves, otra cosa que me gusta mucho es que ves cosas que normalmente la gente no ve, no sabe. Ves la energía nuclear desde dentro y ves lo que es. Es un sector que es muy agradecido porque tiene, ¿cómo lo dirá? Tienes muchos recursos y ves y notas que estos recursos se usan. Cuando se habla de seguridad nuclear, realmente notas, sobre todo comparando con otros sectores, que la seguridad está ahí, que se toma en serio, que hay recursos y que realmente si se tiene que parar para garantizar la seguridad, se para, aunque la empresa pierda 1 millón de euros por día netos de producción cada día que no produzca, pero si se tiene que parar, se para. Eso está grabado en la mente de todo el mundo y realmente da gusto trabajar así. Qué bueno. ¿Tú, tu puesto de trabajo actual va relacionado con la seguridad? Sí. De las centrales, ¿no? Sí, yo ahora mismo no estoy trabajando en una central, estoy como ingeniero de seguridad nuclear en una empresa de consultoría. Qué bueno. Y estás trabajando con centrales nucleares ahora de Francia, ¿no? De Bélgica. O a nivel Europa. Bélgica. De Bélgica, pero sí, trabajamos también con Francia. También dentro de Europa está todo bastante interconectado. La verdad es que da gusto hasta
Por ejemplo, he visto trabajos, sé que, por ejemplo, voy siguiendo Tecnatom, que es la empresa de consultoría en nuclear por excelencia española, también están muy presentes por Europa y da gusto ver que se trabaja conjuntamente. Qué bueno, claro, todos alineados y demás, claro, al final entiendo que los sistemas, lo que son temas de seguridad y demás son a nivel europeo, ¿no? O internacional incluso. Sí, internacional. Realmente toda la base de seguridad es internacional, es de las cosas más bonitas de ese sector, que realmente uno aprende de todo el mundo y comparte experiencias con todo el mundo. Por ejemplo, como una de mis tareas es analizar una base de datos que se llama CIRSI, que es relacionado con eventos que pasan en todas las centrales del mundo, y de ahí todas las otras centrales se saca experiencia, y si realmente algo ha pasado en cualquier central del mundo, se hace un informe y todo el mundo aprende. Vale, Eso, qué bueno, os alimentáis, claro, eso está genial. dejando de lado política y cosas, ves que el sector del nuclear y sobre todo la seguridad nuclear está un poco aparte. La Vale, política sube y baja, las relaciones entre países suben y bajan, pero cuando se tiene que compartir algo importante, realmente se hace. qué bueno, eso es muy importante, claro, que al final ya sabemos algunos momentos trágicos, ¿no? En centrales nucleares, que luego hablaremos. Y te iba a comentar el tema de... Tú ahora estás trabajando más en oficina, ¿no? No en tanto en una central nuclear como tal. Sí, Has estado trabajando en centrales, sí, ¿no? También. sí, sí. ¿Qué Trabajar. diferencia, qué prefieres o qué te parece más interesante? Ah, A ver, entiendo que cada cosa tiene su pro y su contra, ¿no? En cuanto a conciliación familiar, por ejemplo, te será mejor oficina, ¿no? el trabajo de operador o de técnico de mantenimiento en una central nuclear son trabajos especiales. Cuando digo especiales, quiero decir de que se trabaja en turnos, son turnos rotativos, turnos de 8 horas, pero claro, lógicamente tiene que haber un equipo de operación y otro de reserva las 24 horas del día, los 365 días al año. Navidad, vacaciones, lógicamente, a no ser que estés en mantenimiento, no para la central, y mantenimiento también se necesita pues más equipo aún. Uh, es muy interesante, también es muy, como lo diría, exigente en términos de conciliación personal. Por ejemplo, cuando estás de operador o de técnico de mantenimiento y tienes que estar disponible, hay limitaciones, no puedes vivir, por ejemplo, a más de una hora de la central y no puedes vivir en una gran ciudad porque se considera que si algo pasa y hay un atasco, no se cumple la hora. Así que un poco estás forzado, tienes que tener un busca siempre encima. Hay mucha formación en continuo y a veces hasta tienes que estar disponible, aunque no sea tu turno, tienes que estar disponible en la central aparte. Así que es muy exigente. En Francia también es lo mismo. Cosa buena de que se paga muy bien y aprendes muchísimo y ves las máquinas, porque no es lo mismo ver en un plano el símbolo de una bomba de agua que ir a la central y ver que la bomba de agua mide 4 metros y tiene 3.000 caballos de potencia. No es lo mismo. Claro. Vale, vale. ¿Cuántas, por ejemplo, en temas de seguridad tenéis sistemas eléctricos, ¿no? Generadores. ¿Cuántos hay por cada núcleo o por cada central? O por cada, ¿cómo se dice? Por cada reactor. Por cada reactor. A ver, normalmente que un reactor tenga alimentación eléctrica es algo muy importante, porque de las cosas que tiene la energía nuclear es que siempre se tiene que garantizar la refrigeración del núcleo. La energía nuclear no es como una caldera, como no sé, un termo que tú lo enciendes y se calienta y lo paras y se apaga. No. Un reactor nuclear lo enciendes y se calienta y lo paras y se sigue calentando. Aunque no produzca, se sigue Claro. calentando durante un tiempo hasta que baja pues la reacción que queda. No es una reacción nuclear, es una radiación radioactiva que genera calor, así que tienes que refrigerar el núcleo. Y eso es muy importante, tener pues un sistema de alimentación eléctrica siempre presente. Normalmente las centrales están conectadas con la red normal, así que si no produces, puedes absorber en condiciones normales energía de la red para mover tus bombas de refrigeración, no hay ningún problema.
Normalmente tienen otra conexión de backup, también de la red normal, pero de backup por si por alguna cosa la conexión normal se corta o hay un problema técnico, pues puedas pasar automáticamente y es algo que se hace automáticamente a la de backup. Y aparte de eso, tenemos generadores diésel y no solo diésel. Cada central tiene sus métodos, pero por ejemplo, sé que hay centrales que tienen su pequeña presa, su pequeña reserva hidráulica con su turbina de producción y que en caso de que haya un problema de la red eléctrica, en caso de que los diésels tengan un problema, por ejemplo, pueden abrir la compuerta del, del pequeño dique, de la Vale, reserva de agua, hacer correr una pequeña turbina y al menos tener algo. Ahí vale. va ahí por cada... Ahora es de las cosas con que se han puesto serios después de Fukushima, garantizar la fiabilidad de los generadores diésel, ponerlos, por ejemplo, en puntos altos o en edificios altos para que, aunque se inunde la planta por lo que sea, pues sigan funcionando. Vale, que luego comentaremos Fukushima porque va por ahí, ¿no? Lo que Sí, sí, sí. sucedió allí. Vale. Volviendo a lo de antes, Arnau, el tema de trabajar ahora en oficina, como todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sí que te ayuda a estar más con una estabilidad, ¿no? Me refiero, tienes un horario, entiendo, puedes teletrabajar también en remoto, Sí, sí, que sí, ahora sí. está, ¿sí? Se teletrabaja no del todo en remoto, pero muchos días en remoto. También depende de la empresa, depende de la política. Por ejemplo, en Bélgica se trabaja mucho más en remoto que en Francia y creo que en España también, la verdad. Pues Sí. eso no lo sé, pero sé que después del COVID, por ejemplo, se pusieron las pilas muchas empresas para permitir siempre que sea posible el trabajo en remoto y Sí, es aquí en algo que... España, ahora, por ejemplo, eh, todo tema de consultorías o cualquier trabajo que se puede realizar con internet y un ordenador, a priori dan esa facilidad. La mayoría de empresas que yo conozco lo hacen, porque también a la hora de la verdad se trabaja más. Te ahorras desplazamientos, riesgos de accidentes en itineres. Entonces, yo lo veo positivo, lo del tema del teletrabajo por muchas cosas, ¿no? Pero sí, aquí en España está bastante... Ya antes de la pandemia, yo, por ejemplo, trabajaba 2 días en remoto y 3 en oficina. Entonces, cuando pasó la pandemia, tuvimos la facilidad ya de decir 100% en remoto, porque teníamos ya todo configurado de manera que hacíamos remoto. Y por compañeros también de Francia y tal, sí que sé que allí les ha costado más, quizás, ¿no? El Les ha tema de costado adaptarlo. mucho más y hasta puedo dar un detalle curioso, un ejemplo así un poco curioso. A mi anterior empresa, no voy a decir el nombre, pero en mi anterior empresa cuando dio la epidemia de COVID, que cerraron todo realmente en Francia, hasta el punto que te pedían un permiso, que tuvieras un papel firmado encima tuyo para salir de casa. Fue algo horrible, pero mi empresa no estaba nada preparada hasta el punto que no tenían ordenadores portátiles, tuve que llevarme la torre en mi casa. Vale, tuviste que llevarte, claro, todo el Sí, ordenador, sí, sí, la torre, torre, monitor, todo, sí, todo. sí, porque no teníamos ordenadores portátiles y luego dijeron, no, no puede ser, y adhieron, pero para que veas de que acá en Francia no están tan preparados realmente y es una pena porque tenían la posibilidad, pero creo que es algo más como psicológico de cada empresa la política que tienen, pero sí que y aún en Francia les cuesta mucho, limitan a un día a la semana el teletrabajo, sé que, bueno, hay historias, cada empresa es un mundo, pero en general Francia no es de los países que van más en punta en eso. Vale, interesante, ¿eh? Interesante. Y entonces, tú a día de hoy, por ejemplo, estás contento, ¿no? Con todo lo que te ofrece el trabajar en este mundo, es decir, en este sector. El tema de salario, conciliación familiar, laboral, bien, ¿no? Lo recomendarías, digamos. Sí, tema de salario y para ser transparente, el salario bueno, cada país también cambia un poco, pero es un salario realmente competitivo. Sé que es un salario que de entrada sin experiencia como consultor en energía nuclear, por ejemplo, en Francia, me pongo así en genérico, empiezas bajo, sube rápido. A Vale, medida que vas tomando responsabilidad, que tienes experiencia, que está reconocido por los clientes y que te mueves de empresa también, a veces es necesario, sube rápido, puedes subir rápido.
también cambia. Por ejemplo, los salarios en general en Bélgica son mayores que los salarios en Francia, que en general son mayores que los salarios de España. Es Vale, un tema de política, no hay un salario medio europeo, varía mucho de país en país, hasta psicológicamente lo que puedes pedir. Hay cifras que en un país son totalmente aceptables y dentro de lo normal, que en otro país te vas y te van a mirar mal por pedir eso. claro, Todas las claro, cosas cada tienen uno. sus pros y sus contras. También uno tiene que valorizar pues la vida familiar, tiene que valorizar hasta una tontería, el clima. En Bélgica el clima es realmente malo. Hay muchos días que llueve, hace bastante frío, es algo de que yo tengo la ventaja de que solo voy ahí X días al mes, pero puedo estar en Lyon, por ejemplo, y el Lyon mismo no hace tan buen clima como en España en general, así que también es algo que es importante, la calidad de vida, el estilo de vida de uno en España la gente es Claro, más abierta, se hace más vida en la calle, se- qué bueno. Vale, y entonces hola, hola, en... ¿Me oyes, no? creo que se ha caído la conexión, puede ser. ¿Bien? ¿Me oyes? Ahora sí. Vale, o sea, quizás ha habido un punto ahí. En- Vale, entonces, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en Francia? Porque tú estabas trabajando en Barcelona, ¿no? En Cataluña. Sí, estaba trabajando bueno, empecé a trabajar eso un añito de ingeniero eléctrico, luego pues hice la formación de operador de reactor y turbina en ASCO, 2 años y medio. Luego encontré la posibilidad de hacer un máster, porque es de las cosas, mi trayectoria profesional no es la típica trayectoria de estudias lo que vas a trabajar y luego trabajas. Claro. Empecé de ingeniero eléctrico, tuve la oportunidad de meterme en el mundo de nuclear en la central, que aprendí muchísimo, fue duro, pero aprendí muchísimo. Y luego me di cuenta de que realmente quería seguir en el sector, pero claro, yo era ingeniero eléctrico, no era ingeniero nuclear, necesitaba un título. Claro. Y, hola, hola, ¿Me oyes? A ver, ¿qué ha pasado aquí? hola, 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 ¿me oyes? Yo te oigo, ¿tú me oyes? Sí, se perdió un momento Ah, la vale. imagen, no pasa nada. Pues siguiendo, se tenía que tener un título, porque si no, no podría trabajar en ese sector. Con un título de ingeniero eléctrico no puedes trabajar, lógicamente, en el sector nuclear Claro. propiamente dicho. Así que, ah, bueno, pues me tocó buscarme un máster. Y como me tocó buscarme un máster, pues me salió la oportunidad de hacer un máster europeo y encontré, fue un máster de 2 años, el primer año en Suecia, el segundo año en Francia. Vale. ¿Me oyes bien? Yo te oigo, yo te oigo. Lo que tú no me ves, ¿no? ¿Me estás viendo? Yo te he perdido, creo. ¿Ahora? Hola, hola. Ahora sí, ¿no? Sí, no sé Bueno, hasta qué punto me habéis oído lo último que conté. hemos oído todo, ¿eh? Perdonar Vale. que es el primer podcast. Esto no lo podéis perdonar, ¿eh? Gracias, Sí, Arnau, ¿eh? También por... no, no pasa nada. Pues contaba eso, de que encontré el máster europeo, fue un máster muy bueno, la verdad estoy muy contento, te permite viajar, te permite ver otras culturas y luego pues cuando volvía me quedé trabajando en Francia. ¿Qué duración tiene el máster? Son 2 años y 2 años. sí. Y curiosamente el primer año pude elegir entre Suecia y Barcelona, pero como Barcelona ya había estado, pues elegí Estocolmo. Qué bueno. Y 2 años, estuviste los 2 años en Estocolmo, ¿no? Estudiando el No, máster. primer año en Estocolmo, segundo año en Francia, en París. Vale, vale. ¿Y por eso ya te quedaste en Francia o no? ¿O de ahí Sí, volviste? no, me quedé en Francia, la verdad, porque era una época, bueno, que se veía que en Francia siempre han seguido la vía de la producción nuclear de energía. Y un poco pensé, pues acá en Europa, si Alemania lo deja, España también están en vías de cerrar, pues me queda Francia, pues intento especializarme en Vale, Francia. Curiosamente, no hablaba francés en la época, así que fue bien qué duro. bueno. Si quieres, después hablamos del mercado laboral francés porque es bien especial, pero una Vale, cosa que sí, puedo sí, claro. decir es que se tiene que hablar francés. No hay otra, no hay escapatoria. Lo exigen, no entiendo que al final será un requisito, no un mínimo de...
Sí, de porque vas, controlar el idioma. sí, porque los franceses sobre todo trabajan mucho en Francia con cliente francés y no hablan inglés. Sí saben, pero Vale, no lo hablan. Así que te toca hablar francés a ti. interesante. Sí, sí. A raíz de lo que acabas de comentar, el futuro en España de la energía nuclear, ¿cómo lo ves? A ver, España se tiene que tener presente que en los años 80 hubo un referéndum para no construir nuevos reactores y salió que no y va a ser difícil políticamente de cambiarlo. Así que un poco pone fecha de caducidad a todo el sector, porque sí tiene reactores, pero es lo que decía, aunque políticamente se alargue la vida, llega un punto que técnicamente tienes que valorar eso y económicamente. Y habrá un punto que se tendrá que cerrar. Ah, Mi opinión es que no va en línea de lo que se está haciendo en otros países y que va a significar que España pase a depender en gran parte de los combustibles fósiles, como puede ser el gas, a no ser que haya realmente una revolución en términos de la energía renovable, sobre todo de cómo almacenarla. Ahora mismo con la energía renovable se puede ver Alemania, sí puedes producir mucho, pero en puntos particulares y no puedes guardar la energía para la noche o para cuando no produzcas. Así que siempre Claro. tienes que tener centrales de reserva y las centrales de reserva ahora mismo son o de gas o de carbón hasta las centrales nucleares normalmente no son centrales que se llamen muy ágiles, aunque por ejemplo en Francia varían la potencia, siguen la red. No son las centrales que más rápido puedes cambiar la potencia, así que tienes que tener normalmente otra fuente, normalmente es el gas o el carbón, que te permitan eso. Pero tienes que Vale, tenerla, si no te enfrentas a posibles cortes y es lo que se tiene que evitar. vale, y a nivel, eso no va en sintonía, ¿no? Con, por ejemplo, ahora que quieren hacer lo de los coches eléctricos. Es decir, a nivel, con tanta población, tanto coche eléctrico, sin centrales nucleares, ¿lo ves viable? Ah, Depende de cada Pues, país, se tiene que hacer un análisis, pero no va en línea. Si se está aumentando el consumo eléctrico de un país, tienes que tener la producción que acompañe un poco para producir más. Y sobre todo, por los análisis que he leído, realmente es un tema que se puede entrar y está muy, muy de moda, muy candente. Hay opiniones de un lado y del otro, pero cuando la gente va a conectar, a cargar los coches eléctricos, es por la tarde noche cuando toda la gente llegue a casa, sobre todo por las noches, para aprovechar también las tarifas más económicas y por la noche la solar no produce y el viento pues puede producir o no puede producir. Es como un poco lo más claro. delicado poner un pico de consumo en estas horas. Realmente puedes necesitar pues fuentes que funcionen siempre y una de ellas, la que no emite CO2, es la energía nuclear. Claro, qué bueno. Sí, sí, es que al final esto es un tema que está en debate actualmente, pero en todos lados, porque sí que es verdad que es un poco contraproducente, ¿no? El hecho de querer quitar una energía nuclear, que es la más potente, ¿no? A día de hoy, realmente es la Uh, que más... en energía es la que produce más energía. En potencia no hay más potencia. La renovable puedes instalar mucha potencia, pero como no funciona siempre y no funciona siempre al Vale. 100%, o sea, la energía que te da no es siempre la potencia que tienes instalada y varía Mm. mucho y puede variar mucho. Eso causa problemas de inestabilidad de la red. Se está investigando mucho en baterías para guardar esos picos de producción, pero ahora mismo no es económico, es caro y claro, las baterías también tienen un impacto ecológico, tienes que sacar los materiales, fabricarlas, tienes que reciclarlas, tienen una vida útil determinada también y luego que haces pierden capacidad, es otro campo y es realmente apasionante, pero es otro campo entero. Claro, Y es que todo el tema es interesante y ya te digo, a debate, pero a diario. Entonces, por ejemplo, en Francia o a nivel Europa sí que hay más futuro que en España en términos del sector nuclear, ¿no? en Francia hace unos 4 o 5 meses salió el presidente Macron diciendo de que van a construir como mínimo 6 reactores nuevos Vale. y si me preguntas a mí van a tener que construir muchos más en los próximos ¿Sí? años. Sí.
Los Vale. alemanes, aunque todo el mundo haya oído hablar del Energiewende, de cómo van a parar el sector nuclear entero para poner solo renovables, están pensando en alargar las centrales que tienen un poco en contra de lo que habían hecho primero porque ven de que están tirando de carbón. Los alemanes están tirando de carbón desde que pusieron la Energiewende, es el país después de Polonia que contamina más. ¿Y Por, cuántos años puede llevar así? ¿Cuándo salió esto? Energiewende es una política alemana que impulsó, perdonad si lo digo porque estoy hablando de memoria y tampoco estoy muy metido en el sector alemán, pero lo impulsó mayoritariamente el gobierno Merkel. Viene del 2010, si no anterior, pero Vale. empezaron a ponerle y básicamente es un plan para cerrar todas las centrales nucleares y pasar a depender solo de energías renovables, idealmente. Y remarco idealmente, porque en la práctica se ve de que instalaron mucha potencia renovable, pero no les está produciendo lo que Lo esperado, necesitan, ¿no? cuánto necesitan, y al final pues tiran de carbón. Están Vale. alargando la vida de centrales antiguas de carbón para llegar ahí, perdón, y es en contra de todos los objetivos ecológicos que tenían marcados. La verdad es que es un mundo, ¿eh? El tema nuclear es brutal. Entonces, vale, hemos hablado ya. Es súper interesante, ya, ¿no? La verdad que está quedando un podcast súper interesante. Ya no tiran en los comentarios, pero brutal. Eh, entonces, las centrales nucleares más importantes de España son Ascó y Vandellós, ¿no? Hay ¿O hay varias, alguna más? sí, hay varias. España tiene varios tipos de centrales, un poco ha ido cogiendo, tiene centrales de reactores de agua a presión, tiene un reactor de agua en ebullición, tiene hasta la central de Trillo, tiene reactores alemanes, KWU, pero sí, tiene varios reactores, están todos produciendo y por muchos años que puedan producir aún. Están en muy buen estado de funcionamiento y realmente, ya digo, en España la producción en energía en potencia no es tan alta, la potencia instalada nuclear, pero en energía es una buena parte del consumo energético de los españoles. Y hay que remarcar que la energía nuclear al uso no produce CO2. Vale, Lo sí, eso único que que quede sale claro, es ¿no? vapor de agua. Claro. Al final, el riesgo que tienen Chernóbil entiendo que hizo mucho daño y demás, pero el riesgo que hay es cuando entra en fusión el reactor, ¿no? A ver, Es decir, en fusión. Sí, perdona. término todo el mundo, bueno, fusión, cuando se llama fusión del núcleo, realmente quiere decir de que has fundido el núcleo, es algo que no Vale. debería pasar, es un accidente grave. Cuando digo grave, quiero decir de que en una escala del 0 al 7, que es la escala internacional de los accidentes nucleares que se llama INES, es a partir de 5. Y ha habido accidentes nucleares. Como ingeniero de seguridad nuclear, pues me toca estudiarlos, me toca un poco analizarlos, y sí ha habido, y en eso estamos haciendo un esfuerzo importante a ser abiertos con el público, cosa que no era el caso hace unos 20, 30 años. Realmente el sector nuclear a nivel internacional, una de las cosas que nos hemos puesto como objetivos es ser totalmente transparentes, hasta el punto que, por ejemplo, en Francia hay un día al año que las centrales nucleares se abren a los visitantes. Lógicamente las zonas radiológicas no puedes entrar a ver el núcleo del reactor porque no se puede exponer a la gente a un nivel de radiación Claro. hasta ni a los obreros cuando está funcionando se puede. Yo personalmente sí he entrado dentro, es espectacular, pero se permite visitar las zonas, pues, se permite ver pues, un poco toda la planta, se permite entrar un poco en el edificio de turbinas, un poco hacer un tour y hablar con trabajadores y en mi opinión es algo muy bueno porque es importante que el público nos conozca, es importante que sepa lo que es, porque a veces te pones la pregunta, como miembro del público, ves un sitio cerrado, vallado, con edificios grandes, que ha habido accidentes, y si no lo conoces, te puede dar miedo, es algo normal, es lícito. Claro. Por eso se tiene que ser muy transparente y contar pues lo que podemos ofrecer y un poco también qué riesgos hay, porque
hay mucho, como el riesgo siempre está ahí, y es mi trabajo, pero hay muchas medidas de seguridad, realmente hay muchas medidas de seguridad en juego. Y una vez la gente las entiende, pues tiene una visión más clara dentro de lo nuclear, y es un poco lo que históricamente nos ha faltado, es esa comunicación con el público. Vale. Sí, porque al final cuando se habla de energía nuclear siempre sale lo mismo, ¿no? Las catástrofes, pero no lo bueno. Sí. Al final yo lo relaciono un poco con el tema de la aviación, ¿no? Que los aviones al final es el transporte más seguro que hay, los números están ahí, pero cuando hay un accidente por la magnitud que tiene el accidente, por las víctimas que puede cobrarse y demás, en ese caso llama mucho la atención, ¿no? O se hace viral y bueno, es lógico, ¿no? Que se haga, parezca una catástrofe, pues lo mismo pasa con la energía nuclear, ¿no? Cuando pasa algo grave, pues es una catástrofe realmente. Es muy mediático, Totalmente. tiene que ser mediático, la gente tiene que saberse, tiene que ser transparente, y realmente, como lo que pasó en Fukushima, si estás pidiendo la evacuación de la población cercana a la planta es porque realmente se necesita. Pero si lo paras a pensar, Fukushima no ha habido ningún muerto directo por la radiación. Y en términos de catástrofes, por ejemplo, si se compara con una catástrofe química como Bhopal, realmente las consecuencias de Fukushima no han sido tan altas. Y Bhopal es un accidente que pasó en los años 60 o 70 en la India, murió mucha gente, y es un accidente químico, y no por eso pues se cerró la industria química de India ni del mundo. Un Claro. poco es lo que se dice, que las centrales nucleares somos como prisioneras las unas de las otras. Si hay solo uno que lo hace mal, todos vamos a sufrir las consecuencias. Por eso es muy importante que todo Claro. el mundo siga los estándares altos de seguridad. Y Claro. realmente, gracias a que compartimos información con todo el mundo, pues se consigue eso, y es muy bonito. Qué bueno. Todas, claro, al final es lo que acabas de comentar es muy interesante, que al final, claro, si una comete algún error, todas sufren las consecuencias. Está claro que al final hay ya por parte de la población que están mal vistas, si encima alguna provoca algún error o catástrofe, vamos, sería peor, claro. A ver, y catástrofes, la gente conoce Chernobyl y Fukushima, han habido más dentro del civil. La otra grande es 3 Mile Island, que la gente no sabe mucho, en los años 70-60, y hasta vídeos en YouTube, hasta una película que se llama El síndrome de China, que habla de ello. Uh, son los grandes accidentes en que nos basamos, y hemos actualizado las medidas de seguridad. Luego, y es algo que si quieres otro día podemos hablar en otro podcast, Y es tanto. todo lo relacionado con accidentes nucleares, pero dentro del ámbito militar. ¿Queda apuntado? ¿Vale, Arnau? Sí, sí, súper Que la interesante. gente sí no conoce. Hay libros, hay literatura, pero la gente no conoce, y hay cosas mucho más espectaculares. Buah, muy interesante será, ¿eh? Pues lo haremos sin duda, Arnau, y tanto. Eh, queda apuntado. Queda dicho. Solo como un apunte, así como una intro de ese podcast. Hay 50 kilómetros, 60 kilómetros cuadrados en California que existen por pura casualidad, que no han sido destruidos por una explosión atómica por pura casualidad. Pues buena intro, ¿eh? Brutal. Jolín. Vale, pues ahora que estábamos hablando de Fukushima y Chernobyl, ¿puedes dar algún dato de ambos o explicar por qué sucedió? Alguna cosa interesante, ¿no? De ambos. A ver, salió una serie de Chernobyl muy interesante, yo la vi. ¿Y tú la has visto la serie o no? Sí, la vimos y la analizamos todo el despacho, y realmente es una serie muy buena. Solo puedo decir que me hubiera gustado mucho que me hubieran explicado física nuclear tan clara como lo hicieron en la serie. Qué Realmente, bueno. científicamente está muy bien documentada. Solo hay un par de puntos que se modificaron para hacerla un poco más espectacular, porque tiene que ser una serie, lo entendemos, y a todo el mundo le gusta que sea un poco más espectacular, pero realmente es muy buena y te da una muy buena idea de lo que pasó. Chernobyl sucedió por
básicamente el problema con el tipo de reactor y una mala praxis de los operadores, no solo de los operadores, sino que es algo más general de toda la industria nuclear soviética, porque eran los años de la Unión Soviética. Una de las cosas que se tiene que saber de la energía nuclear, de un reactor nuclear, es que la potencia teórica de un reactor nuclear es casi infinita. Realmente no es como la gente se cree que es como el motor de tu coche, es como tú le inyectas combustible y te da la potencia que te da, tiene un máximo, no sé, 120 caballos, pues realmente le metas el combustible que le metas, te va a dar máximo 120 caballos, no. Un reactor nuclear es como si tuvieras todo el combustible y tú tienes el mechero y puedes decir en cada momento cuánto fuego le metes para quemar el combustible. Si quieres puedes quemar todo el combustible de golpe y eso en energía nuclear es mucha energía, es mucha energía comparada con la gasolina. La densidad energética del uranio es mucho más alta y la cantidad de potencia que te pueden dar es simplemente brutal, es demasiado grande como para controlarla. Así que tienes que tener mucho cuidado con lo que nosotros llamamos la reactividad. La reactividad sería el fuego que usas para prender la gasolina. O sea, no limita, Vale. la potencia no está limitada por el motor, sino por el fuego que tú le puedes meter y le puedes meter mucho más fuego del que puedes controlar. Eso se controla muchísimo, hay muchos sistemas automáticos que en cualquier momento, si hay demasiada reactividad, que sería como un poco el pedal del acelerador, si pulsas demasiado el pedal del acelerador, el reactor se para automáticamente en menos de 3 segundos. Caen las barras de control, se para todo. Vale. En Chernóbil no eran 3 segundos, el reactor no era como los reactores europeos de agua, era un reactor de grafito agua, era un reactor especial, estaba destinado a la generación de plutonio más que a la producción eléctrica. No tenía un edificio de reactor blindado hermético como el que tenemos nosotros en Europa. Y la dinámica del reactor, aún en esas épocas, no estaba muy conocida. Realmente se ha evolucionado mucho con los ordenadores. Con los ordenadores somos capaces ahora de simular cosas que en los años 80-90 era imposible. En los años 80 justo había los primeros ordenadores, las simulaciones que se hacían eran muy rudimentarias. Vale. Lógicamente era un avance enorme porque desde que nació en los años 40 la energía nuclear civil, pues hasta los 70 que salieron los ordenadores se calculaba todo a mano. Y tengo mucho respeto a la gente que tenía que calcular eso, porque las ecuaciones son monstruosas, pero se hacían a mano. Qué locura, en Chernobyl era la época de hacer la mano, claro, ¿no? Ahí lo hacían a mano. Se diseñó a mano, pero por ejemplo Chernobyl ya tenía un ordenador rudimentario, se llamaba Scala, de seguridad. El problema es que para hacer un análisis como un ciclo de cálculo de las variables y dar sus conclusiones tardaba 10 minutos. En un escenario que las cosas cambian rápido, no da el ordenador. Claro. No es como ahora que pues es todo casi en tiempo real. Realmente los ordenadores son súper potentes, en milisegundos te hacen un análisis y un cálculo y pueden evolucionar hasta más rápido que un ser humano y seguir más rápido que un ser humano los cambios. En esa época no. Y realmente, bueno, lo que se ve en la serie, pues hubo una mala operación, se llegó al punto de meter demasiada reactividad, demasiado fuego al núcleo y realmente como punto curioso a retener es que en el momento más álgido de la reactividad, el reactor de Chernóbil antes de estallar produció más energía que todo el resto de reactores en el mundo juntos. Vaya locura, ¿eh? Porque, como he dicho, no hay límite superior en la potencia teórica de un reactor nuclear. Solo depende de los neutrones que le pongas, que sería el fuego, pero no hay límite teórico. Puedes producir hasta demasiada potencia. Y se llegó ahí. Y la explosión de Chernóbil no fue una explosión nuclear, no fue una bomba atómica, fue una explosión de vapor. Hirvieron demasiada agua, se generó demasiada presión de vapor, hubo una explosión de vapor, como yo que sé, si cierras una olla a presión y le pones demasiado fuego y hay demasiada presión, pues estalla, pero no es una explosión nuclear. Pero sí, luego, claro, el combustible, los elementos radioactivos de dentro, pues salieron fuera, irradiaron. Hubo un incendio porque el grafito
era un reactor que usaba grafito y el grafito no es nada más que carbón en otra forma. Era un poco una barbacoa gigante. Realmente si se prende, pues si se enciende, pues hay fuego. Y eso pues originó que elementos radioactivos del núcleo pues se subieran a la atmósfera y se dispersaran por toda Europa. En un reactor occidental sería mucho más difícil porque teníamos un edificio estanco. Aunque hubiera un problema, que es lo que pasó en los años 60. En 3 Mile Island se fundió un reactor, llegaron a la fusión parcial del núcleo, pero como había el reactor, el edificio estanco, todo se quedó dentro. No hubo consecuencias graves, ni se esparció de tanta forma por todo Estados Unidos. Y el reactor está cerrado, entiendo, ¿no? El reactor no está funcionando. 3 Mile Island. ¿Lo que es la central? La central de 3 Mile Island funciona, pero el reactor en sí está cerrado, está desmantelado. Vale, sí, ese reactor, claro, ya supongo que quedó listo. Chernobyl estuvo funcionando después del accidente, porque Chernobyl, lo digo de memoria, eran 4 reactores. El reactor número 4 era el que fue afectado, que era el más nuevo. El reactor de Chernobyl 1, Chernobyl 2 y Chernobyl 3 siguieron funcionando hasta después que un poco, al pasar Ucrania a la Unión Europea, al desmoronarse el sistema soviético y al salir de ahí, pues un poco la Unión Europea hizo presión para que se cerraran y se cerraron, pero estuvieron en funcionamiento. Claro, porque al final pasó en 1, ¿no? Y eran 4, ¿puede ser? Eran 4, sí. Después lo voy a verificar y si no voy a poner un pequeño mensaje como, perdón por el error, no eran 4, eran más o menos, pero así de memoria eran 4. Vale. Y entonces, en Chernóbil lo que pasó fue eso, ¿no? La prueba, hicieron como un test, ¿no? Sí. Y se pasaron. ¿Y en Fukushima? Fukushima fue otra historia. Realmente, cuando tú diseñas una planta, la diseñas para unas condiciones límite. Fukushima tiene un muro anti-tsunamis de X metros y se busca, y eso es un poco también mi trabajo como ingeniero de seguridad nuclear, es buscar pues esos límites. Por ejemplo, dices, vale, habrá un viento máximo, un tornado máximo que dimensionas todas tus estructuras, habrá un tsunami máximo que dimensionas, sobre todo si estás al lado del mar, o una crecida del río máximo que dimensionas. Pones el muro anti-tsunamis de una altura, miras, por ejemplo, cuándo ha sido la inundación, el tsunami más alto de los últimos 1000 años o 10.000 años, y es X, pues pones X y un poco de margen más, pero nunca estás al abrigo de que llegue algo que nunca ha llegado antes. El terremoto y el tsunami de Fukushima fueron muy, muy, muy grandes, no estaban previstos en las bases de diseño. Se entró en lo que nosotros llamamos condiciones post-diseño, que es como no hay nada previsto. Ahora, después de Fukushima, nos hemos puesto la pregunta, ¿qué pasa cuando se sobrepasan estas condiciones originales de diseño? Y no había nada escrito en la época. Era como, si estás dentro de las condiciones de diseño, todo bien, no va a pasar nada. Si estás fuera, no se sabe, no sabemos. Y claro, no sabemos, quiere decir que puede pasar algo grave o no. En ese caso pasó algo grave. Y después de Fukushima nos pusimos la pregunta, los ingenieros, todo el mundo, ¿qué pasa? No puede ser que no se supamos, así que no tengamos ningún plan, así que hemos puesto medidas porque dentro de las condiciones de diseño estábamos protegidos y si nos salimos de las condiciones de diseño tenemos métodos adicionales no previstos originalmente para hacer frente y evitar que un accidente fuera de las bases de diseño evolucione a un accidente grave con una fusión de núcleo, con una fusión del combustible en la piscina de combustible, con una liberación de radioisótopos al exterior. Claro, porque en Fukushima, claro, el problema fue el tsunami, ¿no? Que pasó el muro, realmente, sí, de contención. El terremoto original era un terremoto más allá también de las bases de diseño, pero en eso los japoneses son pioneros en el mundo en el control de terremotos. Y la planta paró, todos los reactores en Japón pararon automáticamente sin sufrir ningún daño por el terremoto. Vino el tsunami y el tsunami inundó toda la planta porque pasó el muro anti-tsunamis, pues inundó toda la planta y al inundarse toda la planta lo grave es que destruyó todas las conexiones eléctricas de la central. Solo quedaron los diésels de emergencia que
fueron inundados porque estaban abajo, estaban al nivel del suelo, pues entró el tsunami y lógicamente al inundarse pues dejaron de funcionar. Aún así, los reactores, el tipo de reactor de Fukushima tenía un sistema interno de generación de electricidad que siguió funcionando por un tiempo, pero al final también se paró. Y un poco se paró por una tontería. En el final, son reactores un poco diferentes de los que se usan en Europa, son de agua en ebullición y tienen como el reactor genera vapor. El agua hierve dentro del reactor, como se calienta genera vapor, ese vapor que normalmente va a la turbina, pues hay un pequeño generador como interno como de emergencia que también puede funcionar como en círculo, como usando el vapor ese que queda y como el reactor aunque lo pare sigue calentándose mientras hay agua, hay vapor, es una buena idea, pues mientras hay vapor Claro. tendrás energía eléctrica porque es como un Vale. pequeño generador que está ahí dentro y funciona como en círculo cerrado. Un bucle, ¿no? Sería, Un bucle. claro. Y este generador está dimensionado para dar como electricidad a las cosas más vitales, pues estuvo funcionando hasta que se quedó sin batería, pero se quedó sin batería el control de ese generador y se cerró. Eso horas después, pero porque tampoco estaba previsto que tuviera que funcionar tanto tiempo. El problema un poco era ese, que una vez te sales de las condiciones previstas de una planta, un poco estás en zona desconocida. Sabes que va a seguir funcionando, pero no sabes hasta cuándo, no sabes si, yo qué sé, tus sistemas van a aguantar. Siempre hay un margen, pero no sabes dónde está el límite. Una vez te has pasado como del parámetro que da, por ejemplo, no sé, hay un tsunami de X grados, voy a decir una barbaridad, pero pon 7 grados en la escala Richter. Tú dimensionas tu planta, tus equipos para 7 y te viene de 8. No quiere decir de que se rompa todo y deje de funcionar. Quiere decir que no sabes si va a funcionar con un terremoto de 8, no sabes qué tiempo va a funcionar después, si ha sufrido daños, si funciona primero, pero después hay algo que realmente no se ha roto, se ha dañado, no sabes, no tienes ninguna certitud. Y es aquí donde después de Fukushima hemos hecho grandes esfuerzos y estamos haciendo grandes esfuerzos para decir, pues pongamos métodos móviles, tengamos un almacén aparte, que si viene algo así, pues pongamos, no sé, generadores móviles, bombas de agua móviles, tengamos una organización, un equipo de crisis preparado, un equipo de ingenieros hasta preparados para mover cosas. Pongamos más diésels, pongamos los diésels no abajo, como a nivel de suelo, pongámoslos arriba para dar margen para que no se inunden. Ese tipo de claro, abarcar todos los escenarios de riesgo, ¿no?, que puedan haber y minimizar los riesgos, claro. Claro, un poco lo que pasó en Fukushima es que como ingenieros podemos prever y adaptarnos y prepararnos contra lo que sepamos que va a llegar, pero si algo es nuevo, nunca ha llegado, es difícil hasta de prepararte contra ello. Y ahora pues eso ha sido un cambio de mentalidad, como a estar preparados hasta para lo que no sepamos, hasta para lo que no conozcamos, hasta para lo que no esté previsto, tener modos. Después sí vamos a poder hacer algo, no depende del accidente en sí, pero estar preparados, tener como sistemas previstos ante lo que sepamos y contra lo que no sepamos. Claro, abarcar todo lo posible. Sí, aunque lo desconocido, estar preparados hasta frente a lo desconocido. Qué bueno. Última pregunta de Fukushima. ¿Qué fue lo que pasó con las baterías de los coches? Sí, es una historia que es muy interesante, ¿no? Muy interesante de contar porque la gente no sabe. Cuando perdieron todas las fuentes de energía eléctrica, lógicamente sala de control dejó de funcionar y los operadores no sabían cómo estaba el reactor, porque la sala de control donde tienes todos tus parámetros, pues sin energía, lógicamente todo marca cero, todas las pantallas dejan de funcionar. Los operadores de Fukushima fueron al parking de la central, sacaron las baterías de los coches, las conectaron todas en serio en paralelo hasta tener la buena tensión para alimentar sala de control. Desmontaron las baterías de los coches del parking de la central. Brutal, hasta ahí llegaron. Pero para que veas como la inventiva de la gente cuando lo preparados que están, y hasta aparte de estar preparados, esa necesidad que hace que te permite pues solucionar problemas con lo que tienes, aunque sea totalmente no previsto. Realmente yo como
ingeniero de seguridad nuclear, tengo mucho respeto por los operadores de Fukushima. Los considero todos y cada uno de ellos héroes, realmente. Aunque las condiciones que se debieron de encontrar eran terriblemente duras. Terriblemente duras. Que sí, habían vídeos incluso de algunos que entraban y se sabía que no iban a salir, ¿no? Que estaban entrando en salas y zonas que era... Eso bueno, eso es más en Chernóbil. En Fukushima, ¿sí?, no hubo ningún daño grave por la radiación. Creo que hubo muertos, pero fueron por el tsunami que se ahogaron. Vale. Pero nada que ver con la planta. Bueno, eso pues normalmente pues con un tsunami pues es una situación de mucho riesgo. Claro. Y a veces pasan esas cosas, pero por la radiación no hubo daños graves. Hasta en Chernóbil se está reevaluando. En Chernóbil sí hubo muertos por radiación. Y en contra de lo que dijeron al principio, esa gente sí sabía dónde se iba a meter y sí lo hicieron voluntariamente. No eran los soldados analfabetos que no sabían nada, que les dijeron id ahí. No, los que entraron y realmente eran ingenieros, sabían a los niveles que se enfrentaban y aún así decidieron hacerlo y pagar las consecuencias, por lo que también todos y cada uno de ellos son héroes. Y bueno, otro dato importante es que Chernóbil, como la serie, es muy bonita, pero uno tiene que recordar que detrás de cada personaje de Chernóbil hay un personaje real y están muy bien ambientados. Por lo que para mí la serie Chernóbil es también un homenaje a la gente que dio su vida para proteger a otra gente, porque al final hicieron eso, proteger de que Chernóbil y fuera peor. Así que muchos respetos para todos y cada uno de ellos. Y tanto, joder. Vale, pues Arnau, vamos con... Dejamos un momento el tema nuclear. Tema laboral. Entre España y Francia, ¿qué diferencias ves? Pues me chocó mucho porque es totalmente distinto. Todo el tema laboral, hasta el tema de las entrevistas en Francia, es muy distinto de lo que estaba acostumbrado en España. Lo primero que vas a notar cuando entras en Francia, empiezas a echar currículums, a hacerte visible en LinkedIn, es que te va a llamar mucha gente te va a llamar, mucha gente de muchas empresas te va a llamar y te va a proponer entrevistas. Pero a diferencia de España, un poco no quiere decir nada. No quiere decir que estén interesados, solo quiere decir de que van a cazar tu currículum, han visto tu currículum y quieren ponerte en su base de datos. Así que un poco uno también llega al punto de tener que limitar esas entrevistas, porque su primera reacción es como, hemos visto tu currículum y nos interesa, pero bueno, de acuerdo. Entrar en un proceso te cuesta tiempo, dinero, sobre todo si estás trabajando, te cuesta horas. Claro. Tienes que tener claro de que realmente te interesa el puesto, porque ellos te van a llamar, ellos te van a proponer. Puede ser que no te interese a ti. No tienen por qué proponerte mejores condiciones de las que ya tienes. Sencillamente en Francia hay gente de recursos humanos que se dedica a contactar para atraer a su ámbito, a su esfera, pues perfiles, pero no son técnicos y no te van a proponer algo técnicamente o económicamente que te convenga. Del otro lado, en Francia hay mucha industria y están buscando ahora mismo mucha gente. A lo que había contado también un poco es que en Francia, si quieres trabajar en Francia, tienes que saber francés. No hay vuelta de hoja, no hay escapatoria. Los franceses principalmente trabajan por y para empresas que también son francesas y trabajan en francés. Así que puede ser muy bueno técnicamente, pero si no hablas francés a un nivel pasable, no te van a contratar. Y cuando digo un nivel pasable, quiero decir un B1, mínimo un B1. Vale. El equivalente del nivel en inglés, pero en francés. Ayuda mucho que tengas un examen pasado oficial. Les da mucha más confianza para contratarte que simplemente si vas y hablas. Porque el francés es un idioma de que hablarlo tampoco es muy lejano al español. Hablarlo lo puedes hacer, pero escribirlo, sobre todo si tienes que redactar formalmente, es muy complicado. Y la entrevista es en francés, entiendo, en todos los casos, ¿no? La entrevista es en francés, sí. Hay un poco, seguramente te van a decir en un inglés con acento francés,
hablas inglés, les van a decir sí y ellos mismos van a parar ahí y van a decirle, vale, hablas inglés, volvemos al francés. Vale, qué bueno. ¿Y cuántos años llevas ya trabajando en Francia? Pues en Francia llevaré unos 6 años. 6 años ya. Sí, sí. Bueno, este último año he trabajado más en Bélgica que en Francia, pero sí. ¿Y de Bélgica qué tal? Más parecido a Francia, ¿no? Que a España, entiendo. No, Bélgica es más parecido, curiosamente, es de las cosas. Bélgica es más parecida a España por el tipo ¿Sí? de contratación, también por el tipo de entrevistas, por el tipo de trabajo. Bélgica es mucho más internacional, al menos dentro del sector nuclear. Se sigue mucho más normas internacionales. Francia es un poco una burbuja. Francia se siguen normas francesas que son específicas a Francia, se Vale, sigue los procesos franceses, Francia en sí, y creo que no solo en nuclear, es un poco un mercado burbuja. Tienen mucho trabajo, pero un poco te tienes que acostumbrar tú a su forma de hacer las cosas, no esperes a que ellos se acostumbren a las tuyas. Y claro. pueden ser tonterías, pero va a Mm. cambiar, va a ser distinto de lo que estamos acostumbrados y uno tiene que estar abierto y adaptarse. Es lo más importante hasta para, bueno, no solo en Francia, en todo el mundo, pero en Francia Exacto. choca porque al ser un país que está relativamente cercano, relativamente bien integrado en la Unión Europea, chocan diferencias como estas, un poco. Qué bueno. Entonces, si alguien quiere estudiar, si alguna persona de la que nos está viendo le interesa estudiar o meterse en el sector nuclear, de la energía nuclear, le recomendarías como destino interesante Francia, ¿no? Sí, sí está dispuesto a aprender A aprender francés francés. y eventualmente a mudarse a Francia, porque de las Claro, cosas que también he visto es que trabajar en un país y vivir en otro es complicado. Es complicado y hasta el tema de teletrabajar, a veces dentro de un país se permite, pero muchas empresas fuera no. Y en nuclear, como hay un tema de permisos de protección de datos que es muy importante, pues a claro. veces está muy restringido eso. Pero sí, si quiere trabajar dentro de nuclear en España, le recomiendo, si está viendo para estudiar, que busque para hacer un máster en energía o una carrera en energía nuclear. Si es para trabajar, y la empresa por excelencia se llama Tecnatom. Vale, Están en Madrid, en Montes interesante. de Oca, están en Tarragona, en Hospital del Infant, tienen varias oficinas y realmente dan servicio a todas las centrales españolas de un modo u otro y realmente es una muy buena empresa. Tengo un compañero, estoy muy contento de ellas, tengo un muy buen recuerdo y les diría empezar a buscar ahí. Vale, pues dicho queda. Pues Arnau, yo creo que ha quedado un podcast brutal. Algo seguro que se nos escapa. Bueno, Sí, tú, podemos hacer otra sesión. Tenemos que hacer, si interesa al público, lo como la visión más energía nuclear para otros usos, incluyendo los militares, si queréis. Todo el vale, tema de sin no duda. proliferación de armas, también estuve un poco metido en esa esfera. Y como detalles más fuera de lo que es el sector civil, si me interesa, pues yo disponible y contento. Genial, Arnau, pues te lo agradecemos porque seguro que va a ser muy interesante y a la gente le va a gustar seguro. Y bueno, eh, ¿quieres añadir algo más? En principio yo creo que hemos abarcado un poco todo, ¿no? El tema nuclear, un poco a nivel profesional. Sí, Creo que ha quedado claro. solo si tuviera que decir una última frase para cerrar al ¿Mm? público, por favor, sed curiosos y entrad dentro, investigad dentro de qué es la energía nuclear, el sector nuclear. No tengáis miedo hasta de contactar a Tecnatom o a otras empresas o a centrales, porque, por ejemplo, hace un tiempo hice un discurso para una clase de una escuela sobre la serie Chernobyl y la energía nuclear Qué bueno. y les puse en contacto con la empresa que hice la formación, Tecnatom, y les permitieron hacer hasta una visita del simulador y contarles cómo va. Realmente la gente está muy abierta. Si tenéis curiosidad para saber cómo va, no os quedéis ahí, investigad hasta Google, intentad contactar. Hay gente que es una muy buena divulgadora. Tenéis a Operador Nuclear, por ejemplo, es un compañero que trabaja en
en Asco y es muy, muy, muy bueno divulgando. Hay libros, hay mucha literatura, series. Aunque no tengáis miedo, es un mundo fascinante y realmente uno aprende mucho. Qué bueno. Pues esa frase queda dicha, que pondremos el enlace de la empresa que acabas de comentar, de Tecnacom. Sí. Y nada, cualquier cosa la podéis poner en los comentarios. Y es el primer podcast que hemos hecho, esperemos que os guste. Y Arnau va a ser invitado de nuevo, sin duda, porque lo que acaba de comentar va a ser un podcast igual de interesante que este, o más. Y nada, nos vemos en el siguiente podcast. Arnau, muchísimas gracias por haber sido el primer invitado, en haber aceptado, y ha sido un placer auténtico. El placer es mío y también un honor ser el primero. Gracias. Muchas gracias, Arnau. Chao. Chao, chao.